vio más referente a la asignatura de precálculo. Ahora vamos a hablar sobre el tema de potenciación. ¿Qué es la potenciación? Es la operación en la cual la cantidad llamada base se debe de multiplicar por ella misma las veces que lo indique el exponente. De lo anterior definimos base a elevado a un exponente, en este caso n. Entonces va a ser a por a por a la n veces, donde a es la base y n el exponente. Podría ser, por ejemplo, 3 a la 8, que en este caso nuestra base sería 3 y el exponente sería el 8. Entonces, esta es un ejemplo de potenciación. Tenemos este otro ejemplo, uno de los casos de la potenciación. Si nuestra a está elevado a la menos n, sin ningún problema podemos expresar como 1 entre a la n. Es decir, al bajar esta expresión al denominador, la potencia cambia de signo. La potencia, no el número. Y aquí, por ejemplo, si tenemos a la n positivo, la podemos expresar como 1 entre a la n negativa, tal como está aquí. Propiedades muy fundamentales. Y luego hay otra propiedad importante, un teorema que nos dice, bueno, es un teorema más que una propiedad. En la división de las mismas bases, aquí puse basas, me equivoqué, lo sé. Entonces aquí vamos a cambiar, vamos a poner bases, la palabra correcta. No sé por qué pondría basas. Las potencias se restan. Entonces, como las potencias se restan, es la misma base, A, es la misma base A, esta tiene M, esta tiene N, entonces dejamos igual a una sola A y las potencias las vamos a restar, es decir, M menos N. Y aquí tenemos un ejemplito. A al cubo entre A a la menos 5. Como las potencias se restan, únicamente dejamos el 8 elevado a ¿qué? A la 3 menos 5, porque este signo negativo no cambia, sigue siendo negativo. Y ya nada más hacemos la operación menos por más, menos por menos, que es más. Entonces queda 8 a la 3 más 5, que es igual a 8 a la 8. Entonces esta es un ejemplo de división de las mismas bases. Aquí tenemos otro ejemplo. 8 a la 2 tercios entre 8 a la 5 medios. Como las potencias se restan, el 8 lo dejamos aquí, el 2 tercios lo dejamos con sus signos y lo restamos aquí a 5 medios. ¿Por qué 5 medios? Porque este 5 medios aquí tiene el signo positivo. Como las potencias se restan, cambia a signo negativo. Es potencia, esto es potencia. Y va a ser esto igual a 8 elevado a la menos 11 sextos. ¿Por qué a la menos 11 sextos? Porque hicimos nuestra sumita de fracciones. Entonces va a ser 2 tercios menos 5 medios. Entonces ya nada más multiplicamos 2 por 3, que es 6, y podemos hacer una multiplicación cruzada. 2 por 2, que es 4, y 3 por 5, que es 15. Obviamente aquí con signo negativo. Entonces 4 menos 15 entre 6, ¿cuánto nos va a dar? Menos 11 entre 6. Y esa es la potencia. Por ese motivo, aquí el 8 está elevado a la menos 11 sextos. ¿Seguimos? Aquí nos dice este otro teorema que la multiplicación de las mismas bases, las potencias, se suman. Ahora es multiplicación, ahora no es división. Entonces va a ser a la m por a la n es igual a ¿quién? A la a la m más n. Cualquier que sea el número m y el número n. Entonces, este es otro teorema fundamental. Y aquí tenemos un ejemplo. En la raíz cuadrada de 2, recuerden que cuando esta raíz no tiene aquí número, es que es cuadrada. Por raíz cuarta de 2 por raíz octava de 2. Esto, por las propiedades de las potencias o de los radicales, lo podemos expresar como 2 a la 1 medio. ¿Por qué 2 a la 1 medio? Porque aquí nuestro 2 está elevado a la 1 y es raíz cuadrada. El 1 va en el numerador y el 2 en el denominador. Por 2, que es la base, también elevado a la 1, entonces aquí lo ponemos, y raíz cuarta, por eso la ponemos como 2 elevado a la 1 cuarto, por 2 nuevamente, porque 2 es la base, elevado a ¿qué? A la 1 octavo. El 2 en el numerador, el 1 en el numerador, perdón, el 8 en el denominador. Entonces, como las potencias se suman, aquí vamos a hacer la suma de 2 elevado a la 1 medio más 1 cuarto
más 1/8. Hacemos esta sumita, la tenemos aquí. Nuestro común denominador de los tres números es 8. Entonces hacemos nuestra suma de fracciones. Va a ser 8 dividido entre 2. Perdón, tomé agua. 8 entre 2, que es 4, y multiplicado por ¿quién? Por 1. Aquí va a ser 4. Y luego 8 entre 4, que es 2, multiplicado por 1, que nos va a dar 2, y 8 entre 8, que es 1, multiplicado por 1, que es 1. Entonces va a ser 4 más 2 más 1, que es 7, dividido entre 8. Esta va a ser la potencia. Entonces va a ser nuestro 2 elevado a la 7 octavos. Que de otra forma, ¿cómo lo podemos representar? Pues 2 elevado a la 7, ¿por qué de a la 7? Porque el 7 es el numerador de nuestra fracción. Entonces 2 elevado a la 7 y con su respectiva raíz octava. Entonces este es un ejemplo de multiplicación de las mismas bases. Y aquí tenemos otro ejemplo bien sencillo. 5 elevado a la menos 2 por 5 elevado a la 8 por 5 elevado a la menos 3. El 5 es la base, lo dejamos ahí y va a ser 5 elevado a la menos 2 más 8 menos 3, que únicamente hacemos aquí ya la restita esta. Menos 2 menos 3 es menos 5 y más 8 es 3. Entonces 5 a la 3, ¿cuánto es? 125. Entonces este es nuestro primer video de potenciación.